Hola, ¿Alguno me buenas tardes. confirma si se escucha? Sí, sí, se Buenas escucha. tardes, sí. Perfecto. Bueno, lamento la demora, pero estaba una demora por parte de la Secretaría Académica para dar acceso al Zoom. Yo estaba al pie del cañón en el horario de clase. Lamento la espera. Bien, vamos a ir avanzando sobre la temática que nos toca en esta segunda parte de la materia relacionada con el Poder Judicial. Vimos en las clases anteriores primero lo que era el encuadre del Poder Judicial en el orden constitucional. Brevemente lo que serán las garantías que recoge nuestra Constitución en cuanto al ejercicio de la función judicial y de la función jurisdiccional. Las garantías digamos, de imparcialidad y de independencia del Poder Judicial. También vimos muy brevemente, bueno, vimos un poco más exhaustivamente lo que son los diferentes órganos que forman parte de la estructura del Poder Judicial. Vimos un poco lo que es el mapa, si se quiere, organigrama, o digamos, ¿no?, de lo que es la estructura orgánica del Poder Judicial, en cuanto hemos visto que tiene una, digamos, una pata, un pilar destinado a lo que implica la administración de justicia, y otra a lo que hace a la administración, digamos, ¿no?, del Poder Judicial. Dentro de la parte relativa a lo que es la administración de justicia, vimos ya algunos aspectos relacionados con la jurisdicción y la competencia y la distribución territorial de las diferentes jurisdicciones, la descentralización territorial que existe del sistema judicial, también basado en el sistema federal, en el cual implica la existencia o la coexistencia, si se quiere, de un orden ordinario o regional, provincial, y un orden extraordinario, un órgano federal nacional. También vimos, bueno, vimos dentro de esa estructura orgánica de la administración del Poder Judicial lo que implica digamos, un ordenamiento en diferentes instancias, tanto en el orden federal como en el orden provincial, donde las diferentes causas, juicios, las causas que son sometidas o que son incitadas por los justiciables como administración de justicia, digamos, se inicia en una primera instancia. Luego vimos que también esa primera instancia tiene lo que se denomina una instancia de revisión, una garantía de una doble instancia, y que con eso se concluye lo que es el proceso ordinario de una causa, que culmina con la sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada o sentencia firme. También vimos que existe en los diferentes órdenes, tanto en el orden ordinario como en el orden federal, las posibilidades de recurrir de revisión hacia una tercera instancia, que hemos visto que es de carácter extraordinario, y que en el ámbito de las justicias ordinarias implica un recurso específico ante lo que es la Suprema Corte o las Cortes Supremas de las justicias ordinarias o de las provincias, y en el orden federal también un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La diferencia, si se quiere, y es que supeditado el principio de garantía, perdón, el principio de supremacía de la Constitución, que ya vimos en la primera parte, si bien, como hemos dicho, el orden ordinario y federal son excluyentes uno de otro, es decir, una causa se inicia en el fuero ordinario o en el fuero federal de forma excluyente. Vamos a ver ya la clase que viene, cuando nos aboquemos específicamente a lo que hace al acceso a la Corte Suprema por vía de apelación, es decir, al recurso extraordinario, que se puede llegar a la Corte Suprema tanto, naturalmente, en el orden federal, es decir, en el ejercicio de la Administración de Justicia Federal, como en el orden ordinario, es decir, una causa que se inicia en el orden ordinario, en el orden provincial,
puede eventualmente llegar o cambiar, si se quiere, al fuero federal en una instancia de revisión de recurso extraordinario. Obviamente, lo cual implica que esa causa tenga que llevar la primera instancia, la segunda instancia, las instancias de revisión, si se quiere, de, digamos, a las Supremas Cortes provinciales y eventualmente ante la finalización de ese curso ordinario, el acceso a la Corte Suprema por recurso extraordinario. Es decir, la Corte Suprema, como les decía, ejerce instancia de apelación tanto en el orden federal como en el orden provincial, porque aquí lo hace en virtud de lo que es la garantía federal, la causa federal o la función, si se quiere, de garante del principio de supremacía que tiene nuestra Corte Suprema, por encima de todos los órdenes jurisdiccionales. Bien, vimos también en la clase pasada muy brevemente que, digamos, ¿no? a través de la reforma del año 94 se crearon nuevos órganos dentro de lo que es la estructura del Poder Judicial que no tienen funciones de administración de justicia, pero sí tienen, o sea, que tienen funciones no judiciales, administrativas, de organización del Poder Judicial. Me refiero concretamente a lo que es el Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento como órganos dentro de la estructura del Poder Judicial que ejercen funciones, vimos en la clase pasada, funciones principalmente relacionadas con la designación y remoción de los magistrados. Tienen funciones un poco más específicas, de carácter presupuestario, de carácter orgánica, de carácter disciplinario, pero si tuviéramos que resumir para qué sirven el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, podemos señalar que tienen la función de designar y remover a los jueces inferiores. Y eso en tanto que hemos visto que nuestro sistema judicial federal tiene, o nuestro sistema constitucional, perdón, de carácter nacional, ha quedado configurado con una doble modalidad en cuanto a la designación y remoción de los magistrados. Ello atento a que nos encontremos ante los jueces de la Corte Suprema o el resto de los magistrados inferiores. Los jueces de la Corte Suprema siguen quedando supeditada su designación a la manda constitucional, esto es, por digamos, propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y sus remociones por vía del juicio político, que ustedes ya estarán viendo en el Poder Legislativo, que tiene que ver con el procedimiento de remoción del Poder Ejecutivo, de los miembros del Poder Ejecutivo, esto es presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y ministros, y también quedan incluidos dentro de este procedimiento de juicio político los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el resto de los magistrados, todos aquellos que no sean los jueces de la Corte Suprema, hemos visto unidad, acá me preguntan qué unidad, no recuerdo el número de unidades, si uno de los compañeros lo sabe, estamos en las unidades, son 2 unidades en total relacionadas con el Poder Judicial. No sé el tema de hoy a cuál de las 2 corresponde, honestamente. Como les decía, tenemos este sistema, digamos, de doble, en el cual el resto de los magistrados inferiores tienen un procedimiento de designación y de remoción instituido por el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Eso lo establece la Constitución, el orden federal, pero nótese que la mayoría de los sistemas ordinarios, provinciales, también han adoptado o han reformado sus constituciones con el objeto de crear consejos de magistratura y jurado de enjuiciamiento de carácter ordinario. Esto implica, concretamente en nuestro contexto particular, es decir, la de la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, tenemos un consejo de la magistratura de la provincia de Buenos Aires y un consejo de la magistratura de la Nación. ¿Ok? Y en ellos vamos a canalizar la designación y remoción de los jueces en el ámbito ordinario o en el ámbito federal o extraordinario. Acá Cecilia dice que el Consejo es unidad 18. Bien, dicho eso, pasemos un poco a hablar un poco de unas nociones básicas de lo que es la administración de justicia. Algo estuvimos viendo hasta ahora, cuando vimos la primera clase,
que nosotros tenemos el sistema constitucional ha arbitrado un modelo de resolución de controversias o de conflictos entre particulares y el Estado a través de la intervención de un tercero imparcial, esto es la de un juez natural, un tercero que resuelve ese conflicto, digamos, a través de la administración de justicia. Administración de justicia, impartición de justicia, son todos sinónimos, que implica, como les decía, una garantía a la tutela, digamos, está incito en lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional, un derecho humano que nos reconoce la Constitución a todas las personas. Y aquí habíamos dicho que era como una contrapartida de haber cedido a favor del Estado la potestad de resolver los conflictos por mano propia. Bien, la administración de justicia como función del Poder Judicial se emana y transcurre a través de procesos, procesos o causas. Es decir, acá hay que entender que la administración de justicia, esa resolución de los conflictos que yo les mencionaba entre particulares o entre particulares y Estado, se va a llevar adelante, la administración de justicia se va a llevar a cabo a través de la existencia de procesos o causas. Eso implica justamente digamos que ese proceso de administración de justicia va a seguir adelante o va a requerir ciertas formalidades, ciertos requisitos que mencionamos la clase pasada, es decir, en cuanto a la forma, el modo y el tiempo en el cual se va a llevar adelante esa administración de justicia. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta sobre la existencia de un proceso y la administración de justicia, y es que la misma tiene que ser incitada, promovida. Es decir, el Estado nunca va a acudir, ni va a actuar, ni va a impartir justicia si no es requerido. Es decir, si no es solicitado, no es incitado por las personas, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? por los legitimados o por los interesados. Es decir, la actuación jurisdiccional digamos, no opera lo que se dice de oficio. De oficio en el ámbito procesal se plantea cuando se habla de la actuación de oficio, tiene que ver cuando las situaciones excepcionales en las cuales el magistrado actúa digamos, sin ser promovido, sin ser incitado, sin ser requerido por las partes, por los justiciables. Pero esto quiere decir que si un día un juez se levanta a la mañana y ve o presencia un acto de injusticia, si se quiere, y se considera juez natural, no puede iniciar una causa porque la misma tiene que ser incitada, digamos, ¿no? Las partes, los legitimados, en un conflicto de derechos, deben requerir, incitar, promover la administración de justicia. Es parte del derecho a la tutela judicial efectiva, como les decía, todos tenemos derecho a que se haga justicia, a que se administre justicia, pero tener ese derecho implica que nosotros tenemos que ejercerlo, tenemos que requerirlo. Obviamente, eso no requiere del acuerdo necesariamente de las partes en conflicto. Basta con que una de ellas, de las partes, en un conflicto puede ser entre dos o más personas, o entre una persona y una persona jurídica, o entre una persona y el Estado. En ese caso, o de un grupo de personas contra el Estado, es decir, pueden ser de diferentes formas, ¿no? Pero lo importante es aquí, y es que basta con que cualquier persona o grupo de personas se considere vulnerada en sus derechos reconocidos constitucionalmente para tener la potestad de incitar, de promover la administración de justicia. Y esa incitación, si se quiere, esa promoción del proceso y de la administración de justicia tiene un nombre muy específico dentro del ámbito del derecho procesal y tiene que ver con la acción. Acción. La acción es el impulso de parte del proceso. Es el acto a través del cual una persona o grupo de personas
incitan, promueven, requieren, inician, si se quiere, el proceso requiriendo de la administración de justicia. En principio, como dijimos, la forma de incitación de justicia es de carácter originaria, es decir, se genera en una primera instancia. Hay una primera instancia, una forma ordinaria, natural, de la instalación de justicia, que será, como les decía, como hemos dicho en la clase pasada, en una primera instancia y para el cual existe un juez natural de esa causa. Toda causa, todo proceso, que acabamos de mencionar, que debe ser incitado, se debe iniciar por antes el juez natural. Perdón, doctor. Sí. Me disculpa que le pregunte porque Sí, estoy sí, un por supuesto, sí, poco sí. siguiendo el libro del doctor Jiménez. Sí. Estoy un poco perdida. Usted está hablando de la jurisdicción, ¿verdad? Justicia Sí. federal y justicia ordinaria. Sí. Entonces andaba mareada entre la bolilla 17 y la 18. Ah, bueno. Sí, quizás Pero porque no estoy siguiendo, digamos así, digamos, no punto por punto, pero bueno, los contenidos los vamos a dar todos, no se preocupe. está bien, ¿Okay? no hay problema. Yo para ir siguiendo, estábamos hablando entonces seguramente de la estructura y los poderes del Poder Judicial, pero las... Claro, yo lo que pasa es que hice un repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior. Ok, No es que, o ahora sea, sí, está bien que entiendo. lo que vimos en las clases anteriores pertenecían a otras bolillas y a otros temas. Correcto, Lo que pasa es que yo está hice una bien. introducción y me metí en lo que es a la administración de justicia, que está relacionado con el ejercicio de la jurisdicción. Bien, ahí está, jurisdicción, Bien. gracias. Y como le decía, bueno, la acción se inicia en la primera instancia y eventualmente existe una instancia de revisión, como vimos en la clase pasada, la cual también debe ser instada a través del recurso, a través de la vía de apelación. ¿Ok? Bien, el proceso se habla, digamos, ¿no? En la administración de justicia se habla de, digamos, ¿no? De tres elementos que son fundamentales en relación con lo que estaba mencionando. Lo que es la jurisdicción, lo que es la acción y lo que es el proceso. La jurisdicción es la potestad que se confiere, digamos, ¿no? Por el Estado a determinados órganos para resolver mediante sentencias las cuestiones que le son sometidas por los justiciables. Repito, la jurisdicción es la potestad que le otorga el Estado a ciertos órganos para resolver por mediante una sentencia, ahora vamos a ver bien qué es la sentencia, las cuestiones que son sometidas por los justiciables. Entonces la jurisdicción, como les decía, es la potestad, la jurisdicción está, digamos, necesariamente ligada a la idea del juez natural. Es decir, hay un juez que tiene jurisdicción y competencia. Hay una diferencia entre jurisdicción y competencia, pero por el momento no vamos a complicar y vamos a quedarnos con como si fueran sinónimos, pero no lo son. Bien, entonces dijimos, la jurisdicción, como les decía, es esa potestad de los órganos del poder del Estado de resolver los conflictos a través de una sentencia, los que son promovidos por los justiciables. La acción, como les decía, es digamos, ¿no? la potestad de promover, de incitar la administración de justicia, digamos, o la jurisdicción, si se quiere, porque la jurisdicción lo que implica es el inicio del proceso y en todo esto está relacionado con lo que hace la administración de justicia. Y por último, el proceso, como les decía, ¿no? La existencia de un proceso o causa. Esto implica que cuando se incita, cuando se promueve la acción, se inicia lo que se denomina como un proceso. Proceso o causa son básicamente sinónimos. De hecho, la Constitución habla de causas. Bueno, lo vamos a ver en el 116 y 117, pero se está refiriendo a sinónimos, causas o procesos. Es decir, básicamente el proceso tiene que ver con la existencia, justamente como dice la palabra, de un proceso que debe, seguir ciertas etapas y ciertas formalidades y que va a culminar en su modo ordinario y natural a través de la emisión de una sentencia por parte del juez.
veamos muy brevemente el concepto de sentencia. Como les decía, tenemos la jurisdicción, la acción, el proceso y la finalización del proceso con la sentencia. La sentencia, como les decía, es la forma digamos, natural de culminación de un proceso. ¿Puede ser que un proceso no culmine con una sentencia? Sí, puede ser porque las partes llegan a un acuerdo, puede ser porque las partes no lo impulsan, puede ser porque por inactividad, digamos, ¿no? Hay diferentes razones por las cuales un proceso puede no terminar con una sentencia, pero digamos que la culminación natural de un proceso tiene que ver con la existencia de una sentencia. ¿Ok? La sentencia es, en rigor, digamos, ¿no? Es una norma emanada para un caso concreto. Dijimos, es una norma en sentido, ¿por qué se dice que es una norma la sentencia? Porque en realidad la sentencia resulta obligatoria, de obligado cumplimiento, es una, digamos, ¿no? Para las partes en el proceso. Es decir, la intervención de ese tercero imparcial, ese juez natural, el cual va a resolver este conflicto entre particulares, implica necesariamente que lo que se resuelva va a ser ley para las partes. Esto tiene, digamos, está incito en la noción de la administración de justicia. Eso para diferenciarlo, obviamente, de cualquier otro procedimiento de resolución de conflictos entre particulares que no sea de carácter jurisdiccional, como puede ser, como les decía, una mediación o un acuerdo. Las partes pueden resolver el conflicto a través de un acuerdo, pero si lo hace a través de un juez, digamos, la misma, como les decía, la sentencia, es una norma para las partes. De hecho, se dice que el juez lo que hace es, digamos, la norma, la ley, es una norma de carácter general y el juez la aplica al caso particular. Entonces, digamos que el juez actúa en ejercicio en una función de individualización de las normas general para un caso particular. Identifica cuál es la norma general que se aplica al caso y la aplica a un caso particular. Al punto tal, y esto no me voy a meter porque es más una cuestión de filosofía del derecho, y algunas visiones o algunas interpretaciones filosóficas del derecho y de concepto de derecho entienden que en realidad el derecho es, solamente se puede hablar de derecho cuando el mismo es aplicado por el juez para alguna de las partes, sino en realidad es una postulación abstracta de una norma y que solamente se hace efectiva cuando es aplicada por el juez. De hecho, los sistemas de common law, los sistemas dentro de lo que es el realismo jurídico, entienden que derecho es lo que el juez dice que es derecho. Pero bueno, esto es una interpretación basada un poco en lo que hace a la labor jurisdiccional. Pero lo cierto es que la gran labor del juez tiene que ver con resolver el conflicto, porque es un conflicto jurídico, de derechos. Obviamente que acá va a haber una cuestión, ahora vamos a ver, de averiguación fáctica, porque, digamos, pero, digamos, ¿no? Como que la forma en la cual el juez va a resolver ese conflicto con lo que va a dictar sentencia tiene que ser conforme a derecho, tiene que estar fundado en derecho y tiene que ser, digamos, ¿no? Como les decía, es la identificación del derecho aplicable y su aplicación al caso concreto. ¿Se entiende? Y esto es importante, porque lo van a ver bastante en derecho procesal a lo largo del ejercicio de la profesión, que una sentencia, se dice, tiene que tener dos grandes requisitos, y es decir, que tiene que estar motivada y tiene que estar fundada. Motivada y fundada. Se plantea, digamos, se dice que una sentencia se motiva en hechos y se funda en derecho. Vamos a hablar, vamos a pensar un poco en un caso concreto. Obviamente, un conflicto entre particulares se genera justamente desde una, digamos, en principio, de lo que implicaría
un desacuerdo en cuanto a hechos y derechos. Es decir, ahora, ambas cuestiones tienen que ser ventiladas, analizadas y probadas en el ámbito de un proceso. Porque estamos hablando de un caso particular. Entonces, de hecho, se dice un proceso, digamos, tiene una base fáctica, es decir, digamos, de averiguación de qué es lo que sucedió, cuáles fueron los hechos que motivaron la causa, y luego una parte de normativa, de derecho, que tiene que ver con identificar cuál es el derecho aplicable al caso concreto. Yo siempre digo que en general, digamos, ¿no? Por ejemplo, un conflicto de daños y perjuicios generado por un accidente de tránsito. En general, digamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones lo que más va a requerir, en principio, en el proceso va a ser la digamos, la acreditación de los hechos. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿no? Un poco las partes van a estar en desacuerdo, digamos, va a tener que ver con cuáles son los hechos que generaron esa colisión o esos daños y perjuicios. ¿Quién circulaba por qué mano, con qué dirección, con qué velocidad, etcétera, etcétera. Porque luego lo que es el derecho, es decir, la aplicación del mismo suele ser más sencilla en cuanto a su aplicación. Hay veces, excepcionalmente, que las partes no están en desacuerdo con los hechos y solamente están en desacuerdo con el derecho. Es decir, están de acuerdo con que esto es lo que sucedió, pero una dice que se aplica una norma y otra dice que se aplica otra. Esos son los casos, las causas que se denominan de puro derecho, es decir, donde no requiere interpretación de forma fáctica, sino, digamos, interpretación del derecho. Bien, cuando uno entabla una demanda, cuando uno promueve, cuando uno incita a la administración de justicia, obviamente lo que tiene que es promover una demanda, tiene que individualizar primero quién es el legitimado, quién. Yo les dije que todos tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva, digamos, todos tenemos derecho a golpear la puerta del Poder Judicial, a incitar la jurisdicción para solicitar la administración de justicia. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando promovemos eso es tenemos que, primero que todo, es individualizar quién promueve digamos, ¿no? El derecho, ¿no? Quién es el legitimado. Lo que se denomina como legitimación activa. Entonces yo voy a empezar pidiendo al Estado, dice, yo, fulano de tal, argentino, DNI, bla, 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 en ejercicio de mis derechos, vengo por lo presente a promover demanda judicial contra, y ahí voy a la segunda parte, lo que es la legitimación activa. Tengo que, digamos, individualizar a quién voy a demandar o respecto de quién o quiénes voy a solicitar la intervención de la administración de justicia. Legitimación activa, legitimación pasiva. Una vez que digo eso, le voy a tratar de mencionar cuáles son los hechos. Bueno, que resulta que el día tal, yo circulando con mi vehículo por la avenida tal, venía circulando por mano derecha y llegando a intersección con la calle tal, un vehículo tal, con patente tal, me embistió de la parte derecha, bla, bla, bla. Esos serían los hechos. Una vez que yo menciono los hechos, tengo que citar derecho, digamos, ¿no? Dice, bueno, que conforme surge del Código Civil o del derecho de responsabilidad, digamos, ¿no? El que causó un daño debe repararlo y que, plano de tal, digamos, ¿no? Bueno, previamente eso yo tengo que fijar el objeto, digamos, el objeto, es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo quiero? Pero bueno, eso no en este orden, pero yo también tengo que plantear los hechos, fundar el hecho y dejar bien claro cuál es el objeto, qué es lo que vengo a reclamar. Lo que quiero es que el fulano tal me pague una suma por concepto de daños y perjuicios. Lo que yo quiero que fulano tal deje de hacer tal y tal cosa, o deje de contaminar el ambiente. No necesariamente tiene que ser un pago de un dinero, a veces tiene que ver con una obligación de hacer o de no hacer, que puede ser dineraria o no dineraria o personal, depende del derecho en cuestión. Lo fundo en derecho,
Y luego tengo que aportar pruebas, obviamente. Si yo estoy diciendo que yo venía tal día por poner tal, digamos, ¿no? Y que se generó un determinado daño en mi vehículo y que ese daño asciende a una suma de tal, todo eso lo tengo que probar, tengo que ofrecer pruebas. Digamos, de esa demanda se le corre traslado, se notifica a la otra parte, la cual obviamente esa parte tiene derecho a alegar. Decir, no, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, niego que todo esto haya sido así, le damos las mismas posibilidades que yo tuve de incitar a la justicia, de promover la acción, la demanda se le corre traslado y la demanda contesta demanda para defenderse o inclusive puede digamos, demandarme a mí. Eso lo llama reconvención de demanda. Bien, el proceso, como les decía, tiene entonces una promoción, una acción, una demanda, una contestación de demanda. En base a la contestación de la demanda se hace lo que se llama la traba de la litis, es decir, se determinan cuáles son los hechos controvertidos. Porque si yo digo, yo venía circulando por la calle tal día, tal otro, y la otra parte me dice, sí, esta persona venía, o sea, no niego eso, no niego aquello, lo último que por ahí la contraparte dice, no, yo en realidad no venía por la derecha, venía por la izquierda y no venía rápido, venía despacio. Pero entonces lo que se va a centrar en el proceso es acreditar aquello que las partes, digamos, los hechos que se llaman controvertidos. Obviamente los hechos que no son controvertidos no son necesarios ser probados, porque no están controvertidos. Se inicia el proceso y el mismo, digamos, una vez que se inicia lo que es una etapa probatoria, es decir, las partes pueden iniciar la actividad probatoria para acreditar, como les decía, los hechos. Las partes no tienen que acreditar el derecho, sino simplemente fundarlo o indicarlo. De hecho, la parte simplemente tiene una obligación, digamos, abogado, de fundar en derecho, simplemente indicarlo, pero no tiene que acreditarlo. ¿Por qué? Porque digamos, como es derecho nacional, el juez tiene la obligación de conocer el derecho, porque el juez tiene que fallar a derecho. El Pero ¿cómo único... sería probarlo? ¿A qué se refiere cuando es probarlo? Porque es como que medio hay una línea finita, me parece, entre fundamentarlo y probarlo. No, a ver, fundamentar tiene que ver un poco tiene que ver con una argumentación que uno puede decir de por qué interpreta el derecho de una determinada forma. Pero, en general, uno lo que tiene que hacer es indicar, digamos, simplemente es fundo mi pretensión en lo establecido en el artículo tal y tal, tal del Código Civil, en el artículo tal y tal del Código de Procedimiento. Con eso basta, con eso se cumple con el requisito. En todo caso, si uno entiende que esa aplicación de ese derecho que estoy fundando es controvertido, además, lo que uno puede es explayarse más. Pero en principio, digamos, como actor, lo único que tiene es que indicar el derecho, cuál considera que es el derecho aplicable. Pero además, si ese no es el derecho aplicable, el juez está obligado a fundar en derecho, y entonces, si bien el juez no puede fallar sobre ningún hecho que las partes no aleguen, sí el juez puede elegir cuál es el derecho aplicable. El único derecho que hay que probarlo, por decir una forma, es el derecho extranjero, porque el juez no está... entonces, probablemente si uno dice que en un caso, puede ser a veces en casos de derecho internacional privado, donde interviene un juez nacional, pero tiene que aplicar el derecho extranjero. Y en ese caso, por ahí la parte sí tiene, o una prueba, tiene que decir, bueno, conforme establece el Código Civil brasileño, entonces la parte sí puede tener que acreditar, digamos, ¿no?, que el Código Civil brasileño dice tal cosa. Pero todo lo que es derecho nacional, todo lo que es derecho doméstico, el juez tiene que conocerlo y la parte le basta simplemente con, como les decía, indicar, digamos, ¿no?, fundar en derecho, pero que fundar en derecho tiene que ver básicamente con citar la norma que considera aplicable. En base a eso, como les decía, la sentencia, que es el acto jurídico que culmina el proceso, que resuelve el conflicto, que resuelve el proceso, como les decía, tiene que tener mínimamente, digamos, ¿no?, tiene que estar fundada y tiene que estar motivada. Es decir, el juez va a tener que entender que resuelve la cosa a favor de fulano de tal. De hecho, una sentencia puede tener 50 páginas, pero lo que es el resolutorio, por decir una forma, digamos, se habla por lo general de lo que es los considerandos
los resultandos y el resolutorio. Entonces, por los considerandos que afojata, en realidad con los considerandos tiene que ver, el juez vaya haciendo una especie de relato de cómo se fue generando el proceso, de cuándo se inició, de qué es lo que legó una parte, de qué es lo que legó otra. Resultando tiene que ver con lo que se fue generando en el proceso, en las pruebas que se fueron generando. Y por último, lo que plantea, bueno, interpreta o aplica el derecho el juez, y por último hace lo que es el resolutorio. De hecho, una sentencia suele iniciarse con autos y vistos, tiene que tener una fecha, tiene que tener, como les decía, los considerandos y los resultandos, en el cual se hace toda una narración de los hechos y del derecho aplicable, y en la última parte dice, por lo cual resuelvo, 2 puntos. Y esa es la parte cortita, en la que dice condenar a la parte demandada al pago de la suma de tal, bla, 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 en carácter de daños y perjuicio, más costa, bla, bla, bla. Ese, digamos, el resolutorio, tiene que ser, es lo que resuelve el juez, la forma en la cual entiende que se resuelve ese conflicto de intereses, que es cortito. Ahora, no basta con eso. ¿Se acuerdan que vieron que los juicios penales norteamericanos está lo que se llama el veredicto, que rinden lo que se llaman los jurados? Que el veredicto tiene que ver con decir si es culpable o inocente, nada más. Digamos que es lo único que se le pide a un jurado. Estamos hablando, pero claro, después todo lo que es la fundamentación y eso le corresponde al juez. Pero no, un proceso no se resuelve con que decir quién gana, si gana A o B, o si gana rojo o blanco o negro. Aquí lo que hay que decir, obviamente, es cómo se resuelve, pero digamos, una sentencia para ser válida, como te decía, tiene que estar motivada y fundamentada. Motivada en los hechos, fundamentada en derecho. Y obviamente tiene que esclarecer o resolver, digamos, o determinar, digamos, de una forma inequívoca, digamos, ¿no?, a favor de quién se resuelve el conflicto. Bien. Bueno, con esto vamos a terminar ya por hoy. Nos queda todavía un par de clases. En la clase próxima vamos a centrarnos un poquito en lo que hace a la jurisdicción federal y la jurisdicción ordinaria. Esto es, ya, digamos, ¿no?, qué causas, qué ámbitos corresponden al ejercicio de la jurisdicción federal y qué ámbitos al ejercicio de la jurisdicción ordinaria. Y también vamos a analizar lo que hace la jurisdicción federal por vía de apelación, es decir, recurso extraordinario, y lo que hace a lo que se denomina como la jurisdicción, digamos, originaria y exclusiva de la Corte Suprema. Nos queda una. Bueno, listo, perfecto. Bueno, nos queda una clase más, entonces ya la clase que viene, como les decía, el próximo martes ya cerramos el tema de Poder Judicial con esos 2 temas que les mencionaba. Jurisdicción ordinaria y jurisdicción federal y recurso extraordinario, que son los 2 temas que nos quedaría para cerrar la audiencia relativa. Sí. Profesor. Sí. ¿Cómo andás? Pablo Leiva. ¿Te puedo hacer una preguntita y ya no molesto más? Por supuesto, sí. Escúchame, todo el proceso abarcativo que viste recién, todas generalidades, fue sin partición del sistema federal y el ordinario, digamos. Exactamente. Eso tiene que ver con lo que hace la estructura del proceso de la Administración de Justicia y se aplica a cualquier orden, sea federal u ordinario. Porque son, digamos, estándares constitucionales, digamos, ¿no?, que hacen a la tutela judicial efectiva, a la administración de justicia y a la organización del Poder Judicial. Y en esas mismas líneas se ordenan necesariamente, bajo principio de supremacía, todo lo que hace a la justicia provinciales u ordinarias. Inclusive hay ejercicios, digamos, ¿no?, o hay jurisdicciones de carácter, digamos, municipal. También lo llaman los procesos de falta, o hay digamos, un sistema jurisdiccional de carácter local o de carácter municipal. Es muy residual, pero tiene que ver un poco con las faltas, multas y demás, pero también en el ámbito civil, que se resuelven obviamente cuestiones municipales. Ese procedimiento también supletoriamente se le aplica el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, y supletoriamente también se le aplican todas las garantías constitucionales relacionadas con el proceso.
proceso judicial. Y de Muchas hecho, gracias. procede inclusive en un juzgado de falta, si se quiere, si uno considera un planteo de inconstitucionalidad, si se quiere. Y la garantía de imparcialidad y el principio de bilateralidad, digamos, ¿no? Todos estos estándares del ejercicio de la función jurisdiccional se aplican a cualquier orden de la Administración de Justicia de nuestro país, sea municipal, provincial o federal. ¿Ok? Bueno, gente, terminamos Muchas por gracias, aquí y nos vemos entonces la clase que viene ya para cerrar la bolilla. ¿Ok? Saludos y buena semana. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches.